Muy buenas noches, estimado profesor, doctor Alberto Tejada. El día de hoy vamos a hacer la exposición de anatomía y fisiología del tema de artrología. Las personas que componen el grupo 9 son Leighton Ochoa Bustamante, Junior Ramírez Ruiz, José Luis Cruzado. Vamos a tener una pequeña introducción sobre artrología, que es la ciencia que se encarga de estudiar las diferentes articulaciones del organismo, siendo esta una rama de la anatomía. Las articulaciones son un conjunto de partes blandas y duras, por medio de las cuales se encuentran unidos dos o más huesos próximos, siendo así una conexión funcional entre los huesos del esqueleto. Esta ciencia también es conocida como sidesmología. Vamos a presentar la articulación del miembro inferior, tanto de la cadera como de la rodilla y el tobillo. En este caso vamos a hablar sobre la articulación coxal, que forma la conexión entre el miembro inferior y la cintura pélvica. Es una articulación sinovial fuerte y estable de tipo esferoide multiaxial. La cabeza del fémur, que es una esfera, y el acetábulo, la cavidad en que se articula. Está diseñada para ser estable en una amplia variedad de movimientos. Junto con la articulación del hombro, en este caso el gleno humeral, es la más móvil de todas las parte del cuerpo. Durante la bipedestación, todo el peso de la parte superior del cuerpo se transmite a través de los huesos coaxales a las cabezas y los cuellos de los fémures. Acá en la imagen podemos observar la articulación coxofemoral, es la articulación conocida, articulación de la cadera, conocida como coxofemoral. En el tema de los huesos, la articulación de la cadera se compone del hueso coxal, como el acetábulo, y la cabeza del fémur. Tanto la cabeza del fémur como el acetábulo están cubiertos con el artílago resistente, llamado cartílago hialino. Este tipo de cartílago es muy resistente a la presión y proporciona a los huesos superficies deslizantes, lisas, que permiten el movimiento de la cadera. Acá podemos ver en la imagen de la pelvis, el acetábulo, la cavidad articular, la cabeza del fémur, que se adhiere al acetábulo y da varias formas de movimientos en la cadera, ¿no? Tanto la abducción, la aducción, la flexión, la extensión, rotación interna, rotación externa, y combinando los movimientos. Y acá vemos también el fémur, que es el hueso del muslo. En las estructuras periarticulares, la articulación de la cadera está incrustada en una cápsula articular protectora y fuerte, y cierra la articulación herméticamente. Las cápsulas articulares de las articulaciones de la cadera están rodeadas por tres ligamentos que conectan los huesos de la cadera con el muslo, el cual vamos a describir eh, en la exposición. Ahí tenemos el ligamento iliofemoral, tanto el ligamento isquiofemoral y el ligamento pubofemoral. Ellos mismos se enrollan helicoidalmente alrededor del cuello de la cabeza femoral y sostienen a la articulación. Mencionar que el ligamento del iliofemoral es el ligamento más fuerte del cuerpo humano. Al estar de pie, los ligamentos están tensos, mientras que al doblar la cadera se relajan y permiten una mayor flexibilidad. Los ligamentos que forman esta articulación son, eh, en este caso, la articulación o articulación coxofemoral. Mencionar también que es una articulación sinovial, que la cápsula articular está formada por una membrana fibrosa y la membrana sinovial. Y los ligamentos que mencionaba,
en este caso, que conforman la articulación de la cadera son la membrana fibrosa articular coxofemoral, que es una estructura de tejido fibroso compacto que mantiene unidos los extremos óseos que se ponen en contacto y se inserta en el coxal en los márgenes externos del acetábulo y en la cara externa del rodete acetabular, además de los ligamentos transversos del acetábulo. En el fémur, en la cara anterior, la cápsula se inserta en la línea entre trochanteria y en la cara posterior en el cuello del fémur, sin alcanzar la cresta y trochanteria, siendo la parte posterior intraarticular solo parcialmente. También podemos mencionar el ligamento de la cabeza del fémur. Es un ligamento o ligamento redondo, justamente se inserta en este orificio. Sí. Es una banda plana de tejido conjuntivo fino que se une por un extremo a la fosita de la cabeza del fémur y por el otro a la fosa acetabular, al ligamento transverso del acetábulo y a los bordes de la escotadura acetabular. Lleva una pequeña rama de la arteria obturatriz y contribuye a la irrigación de la cabeza del fémur. La membrana sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares del fémur y del acetábulo. Forma una cubierta tubular alrededor del ligamento de la cabeza del fémur y recubre la membrana fibrosa de la cápsula articular. Acá podemos ver también la cabeza del fémur, ¿no? Y bueno, en la imagen, ¿no? En los ligamentos de la articulación coxofemoral son 3 ligamentos que refuerzan la superficie externa de la membrana fibrosa y estabilizan la articulación. Los ligamentos, como lo mencionamos, fue la iliofemoral, tubofemoral e isquiofemoral. Acá lo podemos ver en la imagen, en la parte anterior, bueno, en este caso, en la parte anterior y en la parte posterior. En la parte anterior podemos observar el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Y en la parte posterior podemos observar el ligamento isquiofemoral. Igual acá podemos observar el ligamento iliofemoral. En este caso, este ligamento tiene 2 fascículos. Se origina en la espina ilíaca anterior-inferior y se inserta en la línea trochanteria del fémur, entre el trocánter mayor y menor. Refuerza la cara anterior y superior. Es el ligamento más potente del organismo que puede soportar tracciones de hasta 350 kilogramos. Podemos observar también el ligamento isquiofemoral, que se origina en la cara posterior del borde acetabular y se inserta en el trocánter mayor. Refuerza la cara posterior y superior de la articulación. Podemos observar también el ligamento pubofemoral. Acá, este ligamento parte desde la eminencia iliopectínea al trocánter menor del fémur. Refuerza la cara anterior-inferior de la articulación. Acá también podemos observar la cabeza del fémur, la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur, la membrana fibrosa de la cápsula articular, la carilla semilunar, el rodete acetabular y el ligamento transverso del acetábulo. Sí. La cápsula articular, para mencionar justamente, es fuerte y gruesa y rodea toda la articulación de la cadera. Es más grueso en las regiones proximal y anterior de la articulación, donde se requiere mayor resistencia posterior y distalmente es más delgado y suelto. También podemos mencionar que el ligamento de la cabeza del fémur, el que estamos acá, apuntando, es un haz triangular, algo aplanado, que se inserta en el vértice de la fobia de la cabeza del fémur
y en la escotadura de la cavidad del acetábulo. Tiene poca función como ligamento y bueno, y a veces está ausente. El borde acetabular es un borde fibrocartilaginoso insertado en el margen del acetábulo, lo que hace que esta cavidad sea más profundo. Acá también podemos ver una imagen un poco más completo, donde vemos la cabeza del fémur, en este caso también la eminencia iliopúbica, la tuberosidad isquiática, ¿no? Y la fosa semilunar de la acetábula. En la membrana sinovial de la articulación coxofemoral, empieza en el borde del cartílago articular de la cabeza femoral. Por consiguiente, tiene mucho volumen. Acá en la foto podemos observar tanto en la parte anterior y acá podemos observar en la imagen la parte de la cápsula, el ligamento redondo transverso, la cápsula y la parte sinovial. ¿No? La parte sinovial y la sinovial del ligamento redondo también. El cojín adiposo, el cartílago articular y el rodete. En las bolsas sinoviales, mencionar también que la membrana sinovial, esta membrana tapiza la cara interna de la cápsula fibrosa y se refleja sobre las márgenes óseos que no están recubiertos por cartílago articular. La cara anterior del cuello del fémur está tapizada por membrana sinovial, mientras que la posterior está cubierta solo parcialmente, solo la parte que es articular. Y en las bolsas sinoviales o cerosas de la articulación son cavidades redondas de membrana sinovial con líquido sinovial que se encuentran en lugares donde hay fricción. Esta articulación presenta una bolsa serosa o sinovial entre el tendón del psoas ilíaco y la parte anterior de la articulación. Acá podemos observar la bursa iliopectineal derecha. La importancia y características de esta articulación, aparte de ser el hueso de la cadera es más sólido que el cemento, el hueso más largo del cuerpo humano es el fémur, y esta es la parte de la articulación coxofemoral. Es la articulación más grande, como le mencionábamos, del ser humano, ¿no? Y se produce, en la articulación de la cadera se produce un contacto óseo mayor que en cualquier otra articulación del cuerpo humano. Las articulaciones de la cadera conectan la pelvis con los músculos y estas encargan de mover, rotar las piernas en varias direcciones. En general, ya sea debido al proceso de envejecimiento, el sobreuso de la articulación de la cadera, traumatismos u otros factores causales, conducen a la articulación de la cadera. Estas propensan a padecer enfermedades y lesiones que comprometen su capacidad funcional, siendo la más destacable la siguiente: la artrosis de cadera, la luxación congénita de la cadera, pisamiento femoroacetabular, enfermedad de Perthes, rotura del labrum acetabular. Voy a dar paso a mi compañero que va a exponer sobre la articulación de la rodilla. Junior Ramírez. Muchas gracias. Mi nombre es José Luis Cruzado. Hola, profesor, buenas noches. Yo voy a continuar lo que es las articulaciones de rodilla. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, vemos acá las articulaciones de la rodilla. Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de muchas maneras. La rodilla consta de 3 articulaciones. 2 articulaciones femorotibiales, que es lateral y medial, entre los cóndilos femorales y tibiales laterales y mediales. Y una articulación femoropatelar intermedio entre la patela y el fémur. Vemos la patela en el cursor de mi compañero. Acá lo más importante es lo que es articulación femorotibial lateral y la articulación femorotibial medial. Vemos también en la imagen de abajo, en vista posterior, en las áreas intercóndiles del fémur y la tibia,
y la articulación femorotibial medial y los cóndilos tibiales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos articulaciones de superficies y articulaciones de estabilidad. Tenemos la fíbula, no, pues la fíbula que está ahí en la imagen, no participa en las articulaciones de rodilla. La articulación de la rodilla es relativamente débil mecánicamente debido a la incongruencia de sus superficies articulares. Se la ha comparado con dos bolas que descansan sobre una tabla curvada. La estabilidad de la articulación de rodilla depende de la potencia y las acciones de los músculos circundantes y sus tendones, los ligamentos que conectan el fémur y con la tibia. Tenemos ahí la patela, primero en el cóndilo literal del fémur, después el 2 es la patela, y el 3 que es el cóndilo medial del fémur. Vemos en la imagen proyección anteposterior en la imagen de la derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos el cápsula articular. Tenemos cara externa de la cápsula articular de la rodilla. La membrana fibrosa de la cápsula articular es relativamente delgada en algunos puntos y gruesa en otros para formar ligeramente intersecas capsulares. De refuerzo, las modificaciones de las caras anterior y laterales de la membrana fibrosa incluyen los ratículos patelares que se insertan a los lados del tendón del cuádriceps, la patela y el ligeramente patelar, y la incorporación del tracto iliotibial lateralmente y el ligamento colateral medial mediante se han seccionado y retirado los músculos isquiotibiales. Gastrocnémica es como tabique intermuscular posterior. Para exponer en el aductor mayor el tabique intermuscular lateral y el suelo de la fosa poplítea, las modificaciones posteriores de la membrana fibrosa incluyen los ligamentos poplíteos oblicuo y arqueado y una perforación inferior al ligamento popliteo arqueado para permitir el paso del tendón popliteo. Tenemos ahí, no se nota demasiado en la imagen, en los partes, ¿no? Tenemos los partes que podemos ver en los ligamentos. Bueno, los principales que podemos ver es su recto femoral, que es la parte seleccionado, vasto intermedio seleccionado, que es fémur, que es el hueso vasto lateral, articular de la rodilla, vasto medial, bolsa suprapatelar, tendón del cuádriceps femoral, rectángulo de la rodilla. Tenemos el ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular, ligamento patelar. Tenemos también ese es en vista anterior. En vista posterior tenemos el ligamento popliteo oblicuo y también tenemos el ligamento colateral fibular y ligamento popliteo arqueado y abertura para el tendón popliteo. De todo eso vamos a describir, por ejemplo, tenemos el primer ligamento colateral fibular. Bueno, es resistente extracapsular y similar a un cordón que se extiende inferiormente desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cara lateral de la cabeza de la fíbula. También tenemos el ligamento lateral tibial. Es una banda intrínseca, capsular, resistente y aplanada, que se extiende desde el epicóndilo medial del fémur hasta el cóndilo medial.
También tenemos el ligamento popliteo obliquo. Es una expansión refleja del tendón del semimembranoso que refuerza la cápsula articular posteriormente cuando se extiende por la fosa intercondylea. También tenemos el ligamento popliteo arqueado. También refuerza la cápsula articular posterolateralmente. Se origina en la cara posterior de la cabeza de la fíbula. Pasa superondialmente sobre el tendón del popliteo y se expande por encima de la cara posterior de la articulación de la rodilla. El siguiente diapositiva, por favor. Con los ligamentos extracapsulares tenemos ahí la cápsula articular está reforzada por 5 ligamentos que hemos visto, que es ligamento patelar, ligamento colateral fibular, ligamento colateral tibial, y tenemos también ligamento popliteo oblicuo, que ya hemos mencionado. También tenemos el ligamento popliteo arqueado. La siguiente diapositiva, por favor. Y ya tenemos también los ligamentos intraarticulares, situados dentro de la articulación de la rodilla. Son los ligamentos cruzados y los meniscos. El tendón del popliteo también es intraarticular del parte del recorrido. Disculpen, está un poco... Sí, estoy agripado. Ya, vemos ya los ligamentos cruzados se entrecruzan dentro de la cápsula articular, pero fuera de la cavidad sinovial. También tenemos ligamento cruzado anterior, que es el más débil de los dos. Se origina en la región intercondylea anterior de la tibia, justo posterior a la inserción del menisco medial. También tenemos ligamento cruzado posterior, que es el más resistente de los dos ligamentos cruzados, que se origina en la parte posterior de la región intercondylea de la tibia. También tenemos los meniscos de la articulación de la rodilla. Son placas óbleas semilunares de fibrocartílago que se sitúan sobre la cara articular de la tibia para aumentar su profundidad y absorber impactos. Y también tenemos ligamentos coronarios. Son porciones de la cápsula articular que se extienden entre los márgenes de los meniscos y la mayor parte de la periferia de los cóndilos tibiales. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos los ligamentos intraarticulares que se han reflejado superiormente ambas cabezas de gastrocnemio y se ha reflejado inferiormente el bíceps femoral. Se ha inflado la cavidad articular con látex de color morado para demostrar su continuidad con las diversas bolsas y las reflexiones e inserciones de la compleja membrana sinovial. Tener ligamento, la imagen no me ayuda mucho. Tener un ligamento colateral fibular y ligamento colateral fibular, ligamento meniscofemoral posterior, menisco lateral. También está tendón y músculo popliteos. Ahí está, también vemos bolsa poplitea y ligamento cruzado posterior y menisco medial. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. Ahí vemos la imagen en la cara superior de la superficie articular superior de la tibia, meseta tibial, que muestra los cóndilos medial y lateral, superficies articulares,
y la inminencia intercondilea entre ellos. Los puntos de inserción de los ligamentos cruzados aparecen en color verde, los del menisco medial en morado y los del menisco lateral en naranja, así como vemos en la tabla. Todos los colores por ejemplo, el menisco medial está en el color morado, y los que siguen, ¿no? O sea, ahí tenemos menisco medial, ligamento cruzado anterior, menisco lateral y ligamento cruzado posterior. Siguiente diapositiva. Y por último, tenemos el ligamento colaterales y bolsas de la articulación de la rodilla. Ligamento colateral fibular. Se ha inyectado látex de color morado para mostrar la amplia y compleja cavidad articular. La membrana sinovial cavidad se extiende hacia arriba en profundidad respecto al cuádriceps, formando la bolsa suprapatelar. Vemos en la imagen la bolsa suprapatelar. La patela, tenemos ligamento colateral fibular, músculo y tendón popliteos, y bolsa subcutánea prepatelar y ligamento patelar. Vemos también membrana fibrosa de la cápsula de la articulación tibio-fibular proximal. También vemos el músculo cuádriceps femoral y su tendón. También vemos ahí cabeza lateral del gastrocnemio reciclada superiormente. Bueno, eso sería todo lo que es la articulación de la rodilla, y lo que es articulación del pie le voy a pasar a mi compañero para que continúe la exposición. Gracias. Buenas noches, profesor. A mí me va a tocar hablar sobre las articulaciones del pie. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, acá podemos ver las articulaciones astragalinas, que en la parte que sería mayormente del astrágalo, en esas cara posterior para el astrágalo, son los que unirían al hueso, es donde encontraríamos las articulaciones. Tenemos la cara articular posterior para el astrágalo y la cara articular media para el astrágalo, lo que, como digo, son la unión para donde podemos encontrar las articulaciones. Siguiente imagen, por favor. En estas imágenes encontramos el astrágalo y el calcáneo. Esto es una articulación troncoides, que quiere decir que es una articulación de pivote, lo que permite movimientos de rotación. Bueno, y siguiendo con... Es una articulación es una de las articulaciones con mayor movimiento. Y en esta articulación encontramos los ligamentos, el calcáneo, astragalino, interóseo, que sería la parte de acá, en la parte de arriba. Vamos a encontrar el lateral, el posterior y el medial, que serían los 4 ligamentos del astragalino. Siguiente diapositiva, por favor. Y pasamos a la siguiente articulación, que es el astralo-calcáneo escafoideo, que esta es la articulación de la unión de 3 huesos, que sería el astrágalo, el calcáneo y el escafoides, como el mismo nombre lo dice. Se comporta como una hernortrosis, no tiene tanta libertad de movimiento,
y encontramos, siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y acá encontramos ligamentos, dos ligamentos, que son el calcáneo escafoideo plantar, y el ligamento astragalo escafoideo dorsal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos la articulación calcáneo cuboideo, que son, como el nombre dice, el calcáneo el cuboides. Este es un encaje recíproco. Se comporta como una articulación de encaje recíproco, pero no tiene tanto movimiento como el carpo de la mano, porque hay muchos ligamentos que le están haciendo una presión, y también porque es una estructura firme. Entonces encontramos el ligamento de plantar largo, que sería en la parte del pie, en la parte baja, donde es el ligamento más grande del pie, de la planta del pie. También encontramos el corto, que sería el que está al costadito del ligamento más largo, y el ligamento bifurcado y el ligamento calcáneo cuboideo dorsal, que estos dos nos ayudan a sostener estas articulaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos el cuneo-cuboideo. Disculpen por el ruido. Esto mayormente se forma en las cuñas, en la tercera cuña y en los cuboides. También llegaría a ser una artrodia. Esto encontramos tres ligamentos cuneo-cuboideos dorsales, el plantares y el cuboideo navicular. Siguiente diapositiva. También tenemos las articulaciones intercuneiformes, que esta se forma entre la primera, segunda y tercera cuña, que también llegaría a ser una artrodia, y las artrodias son articulaciones planas, quiere decir que no tienen casi nada de movimientos, y en esto también encontramos ligamentos intercuneiformes dorsales y plantares, que esos serían los dos únicos ligamentos que encontraríamos en estas articulaciones, o en esta articulación. Siguiente, por favor. La articulación cunecofoidea, que también llegaría a ser una articulación artrodia, se forma también por la primera, segunda y tercera cuñas. Encontramos los ligamentos cuneiformes dorsales y plantares, que van a ser esas dos únicas articulaciones que tendría, para luego pasar a las articulaciones tarso-metatarsianas. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya involucra mucho al pie, me refiero a los falanges, que esto estaría en la primera articulación es separada, en la segunda y la tercera ellas sí están como que unidas, y la cuarta y la tercera son, la cuarta y la quinta también son aisladas. Encontramos un ligamento, ligamento tarso-metatarsianos dorsales, plantares y interóseos. En la siguiente diapositiva, por favor.
Vamos a tener también la articulación metatarsos falángicas. En estas encontramos ligamentos colaterales y ligamentos transversos profundos que, el ligamento colaterales serían las partes bajas. Ahí se notaría una, una, una articulación salida. Y también tenemos las articulaciones profundas del metatarso. Y bueno, los ligamentos plantares y la cápsula articular. Siguiente diapositiva, por favor. Articulaciones interfalángicas. Esta solo encontramos un ligamento que serían los colaterales, que al igual que las manos, esta es una articulación. Son las que nos permiten hacer los movimientos de flexionar los dedos, en caso de sea la mano y el pie. Y eso sería todo acerca de las articulaciones del pie, para luego seguir con las articulaciones del tobillo. En las articulaciones del tobillo, mayormente son movimiento de flexión y extensión. Esta articulación se da en 3 huesos, el peroné, la tibia y el astrágalo. Esta es una articulación sinovial, es decir, troclear. Primero voy a hablar sobre las superficies articulares. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver, la superficie mayor, la que está en la parte arriba, es la tibia, que llega a tener unos 2 milímetros de espesor. Las partes van a estar en contacto, que sea la cara intermedia interna o medial, o la cara más inferior de la tibia. Y también encontraremos el peroné, que tiene una superficie de 1.5 milímetros de espesor, y sus partes serían la cara medial del malleolo externo del peroné. Y por último tendríamos al astrágalo, que tiene una superficie de 2 milímetros de espesor mayor, y es una articulación tetibio-peroneal distal. Bueno, en la siguiente imagen podemos mostrar que en la parte más grande tenemos al peroné y al astrágalo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos una visión inferior. Esto se une con el astrágalo del pie. La cápsula articular, que lo podemos ver, no es tan visible, pero porque está revestida por ciertos ligamentos externos e internos, que en los ligamentos externos tendremos el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior. El posterior es mucho más potente y va a ir desde el malleolo externo peroneal hasta la parte posterior debajo del astrágalo. Y por último tenemos el ligamento calcáneo peroneo. Este ligamento va a ir desde la parte más inferior del malleolo externo peroneal hasta la cara externa, muy cerca del hueso calcáneo. Y este hueso te pasa por debajo del tendón peroneo largo y el tendón peroneo corto, que serían los tendones que se comunican con el quinto metatarsiano. Bueno, pues así con los ligamentos internos o ligamentos deltoides, que estos se dividen en 4 porciones. La porción tibio-astragalina posterior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y la siguiente porción tibio-astragalina posterior viene desde el malleolo interno, que es tibial hasta el astrágalo. También tenemos la porción tibio-astragalina anterior,
Este va a ir desde la parte un poco más anterior del malleolo hasta la parte anterior del astrágalo. Y también tenemos la porción tibio-calcáneo. Ella va a ir desde una estructura del calcáneo hasta la parte más inferior medial hasta el hueso calcáneo. Y la porción tibio-navicular es la parte más anteromedial. Viene desde la tibia hasta el hueso navicular. Siempre pues ya, bueno, y para poder finalizar, vemos una imagen acerca del movimiento del pie. Como digo, es un movimiento de flexión y extensión. Para poner un ejemplo, tenemos la dorsiflexión, que sería ir para arriba, o sea que tu pie se va para arriba, eh, y la flexión plantar o más conocida como plantiflexión, que es ir para abajo. Un ejemplo claro es cuando te levantas de puntillas, estás haciendo una flexión plantar o una plantiflexión, y cuando te levantas con el talón es un movimiento de dorsiflexión. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Espero que te haya gustado la exposición del grupo 9. Aquí están los integrantes y les mandamos el trabajo tanto de las diapositivas como de la exposición. Muchas gracias. Un abrazo.